hermosas alabanzas hemos entonado de la fidelidad de Dios. Me trajo muchos recuerdos de cuando estábamos apenas en Ana Sanders, hace muchos años, como 27. O sea, ya llovió, ya tembló y ya de todo, ¿verdad, hermanos? Damos la gloria a Dios por esta oportunidad de que hoy estamos aquí reunidos para alabar el nombre del Señor, para recordar quién es Él. ¿Cuánto necesitamos recordar una y otra vez quién es Él? Y miren, yo quiero leer algo aquí en Juan y después oraremos. Dice la palabra del Señor en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Padre, en esta mañana te alabamos y te bendecimos. Reconocemos tu grandeza y reconocemos tu señorío. Gracias, Dios, por esta oportunidad, Señor, que nos das de escuchar tu palabra poderosa, recordando tu amor para con nosotros que se derramó fuerte y grandemente, y que ese amor se sigue derramando por el sacrificio perfecto que hiciste en la cruz y por la victoria tremenda que obtuviste ahí, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, y a ti y solo a ti, Jesús, sea la gloria. Hermanos, es muy difícil no hablar de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Es muy difícil no decir no pasa nada y voltear para el otro lado, cuando desafortunadamente esta pandemia vino y nos paró. Paró todo, afectó todo de una manera tremenda. Y yo en esta mañana necesitamos recordar tantas cosas. Yo quiero recordarles que cuando el Señor Jesucristo murió, sus apóstoles también quedaron parados. Ellos habían vivido intensamente la crucifixión del Señor, sus apóstoles. Había sido una cosa brutal la que habían vivido. Habían caminado con el Señor, el Mesías que habían esperado, pensando que los iba a libertar de los romanos, y de repente es muerto el Señor, crucificado. Y ellos se quedan en esa condición tremenda, fuerte, porque su mundo se acabó. A nosotros parece que no, pero esta pandemia ha afectado a todo, no nada más la economía, las emociones en los hogares, en cada cosa, afectado. Y pareciera que también nos ha parado como iglesia. Y ellos, imagínense, todos desconcertados. Y esa fortaleza que tenía se convirtió en temor, se convirtió en frustración, se convirtió en tristeza, en mucha tristeza. La tristeza lleva a la depresión y la depresión hasta el suicidio. Estaban deprimidos, tristes, diciendo, pues, ¿qué pasó? Señor, pues no que ibas a estar con nosotros, no, ¿qué pasó? Y yo he escuchado a mucha gente, ¿qué pasó? O sea, íbamos tan bien y el Señor nos ha abandonado. Y miren, hermanos, a ellos se les había olvidado todo lo que Jesús les había dicho. Aquí en Juan, desde el capítulo 13, el Señor se empieza a despedir de ellos y les empieza a dar instrucciones específicas de lo que le iba a venir. Él les dijo que iba a padecer, que era necesario que fueran los principales y que ahí le iba a pasar mal. Pero aquí en este tiempo Él los está alentando y por eso les dice, mi paz os doy.
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque sabe el Señor, nos conoce perfectos. Sabe que somos naturaleza caída, sabe que somos polvo. Él lo sabe. Porque muchas veces queremos decir, no, yo estoy fuerte, a mí no me pasa nada. Somos pequeños, somos carne y hueso. Dice la palabra del Señor que Él se acuerda que somos polvo. Porque Él sabe quiénes somos. Y por eso el Señor aquí les está diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque sabe que eso acontece. Y ya a ellos se les olvidó, hermanos, que el Señor les había dicho que era necesario que Él padeciera, que era necesario que estas cosas iban a acontecer, pero que estaba su promesa de Él. De hecho, yo intitulé a esta reflexión la promesa del auxilio insustituible de la persona del Espíritu Santo. Hay una promesa de auxilio para nosotros que es insustituible, hermanos. No hay otra del legado poderoso que Dios nos ha dejado. Y el Señor les había estado hablando de estas cosas. Y por eso era necesario que Él se presentara en medio de ellos, hermanos. Porque fíjense qué bueno es nuestro Dios. Él nunca nos va a dejar tirados, aunque se nos olviden las promesas. El no te dejaré y no te desampararé no va a ser, ni fue, es. Porque Él es verdadero. Y muchas veces se nos olvidan las promesas. Y muchas veces se nos olvida que estas cosas iban a acontecer. El Señor dijo que iban a pasar muchas cosas antes de que Él venga. Y dijo que aún la fe de muchos iba a decaer por estas cosas. Igual que le estaba pasando a los apóstoles. Porque ellos ya habían regresado a sus labores normales. Estaban tristes. ¿Quién sabe cuántos pensamientos tendrían? ¿Quién sabe qué conversaciones? Porque dice el Señor que cuando iba a Emaús y que se les acercó, les pregunta, ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué están tan tristes? Porque llega a pasar. Porque te puedes entristecer mucho por las pérdidas. Hoy ha habido muchas pérdidas, hermanos, de todo tipo. Nosotros que estamos en matrimonio hemos visto pérdidas de matrimonios, de amigos. Hemos visto pérdidas de gente cercana, familiares. Pérdidas, esto trajo un sacudir terrible. Pero el Señor es bueno. Eso nunca debemos de perder de vista. El Señor es bueno, hermanos. Y Él está movido a misericordia. No se va a mover. Él está movido, por eso murió en la cruz del Calvario. Por amor y misericordia. Él nos ama. Pero sabe que estas cosas iban a acontecer. Y nos advirtió de ellas. Avisados estábamos. Y entonces el Señor les habla a los apóstoles, se les presenta. Y vamos a ir a Lucas, hermanos, 24. Y vamos a dar una lectura del 36 al 49. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Qué importante es la paz, ¿verdad, hermanos? Cómo necesitamos paz. Y por eso el Señor siempre les habla y les dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Yo tengo control de eso,
paz a vosotros. Y entonces les dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritus. Se les había olvidado que Él les dijo que iba a resucitar. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. O sea, ellos ya sabían, se les olvidó, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Fíjense qué tremendo, el Señor vino a hablar con ellos, no los dejó entristecidos, no los dejó ahí frustrados. Él se paró por ellos, era necesario que Él comiera con ellos, porque dice Hechos, dice que Él se les presentó con pruebas indubitables, que no podían, que estaban tan comprobadas, que no podían de dudar de ellas, porque se les presentó y porque aún viéndolo ya había muchas dudas en ellos, porque ¿qué dijo Tomás? No, a menos que yo meta mi mano, porque le dijeron, es que mira, Cristo resucitó. No es cierto, a menos que yo meta la mano en mi costado. Dudas. En este tiempo ha venido como un gran temor de morir, de sufrir, de padecer. Y el Señor sabe que pues solo somos seres finitos y que sí nos da preocupación y que sí nos angustia esas cosas. Pero el Señor se le presenta a ellos con esas cosas que no se pueden dudar. Comió con ellos, porque lo primero que pensaron era que era un fantasma. Pero el Señor es una persona y venció la muerte. Y ellos necesitaban ser restaurados por Dios, porque estaban lastimados, porque habían estado confundidos. Esta pandemia de hace 1 año y medio a mucha gente la tiene totalmente desquiciada. ¿Por qué? Porque ya pasó mucho tiempo, porque creíamos que esto iba a ser rápido, porque creíamos que la ciencia, pero ya estamos súper avanzados y nos dimos cuenta pues que ni tanto. Y que todavía se sigue que con prueba y error, ¿sí o no? Las vacunas y que sí, y muchos no se la ponen y otros que sí y así. Yo ya me la puse, pero me falta la segunda dosis. Porque hay dudas, porque hay temores. Y ellos estaban totalmente confundidos. Pero fíjense algo poderoso aquí. Jesús vino a confirmarlos, a animarlos. Y hoy en esta mañana el Señor viene a confirmarnos y animarnos que Él sigue vivo y está en el trono. Y que envió al Espíritu Santo para auxiliarnos, para ayudarnos.
Igual que a ellos les dijo, no se muevan. Y el Señor no fue un día con ellos, estuvo ahí 40 días instruyéndoles, enseñándolos, animándolos, levantándolos. ¿Cuántas veces necesitamos ser levantados? ¿Cuántas, hermanos? Muchas, 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 muchas. Creo que luego no tenemos ni idea de cuántas necesitamos ser levantados, restaurados, animados, fortalecidos. Que el Señor nos diga, te amo, yo estoy contigo. Si la pasas mal, yo ahí estaré. O si hay posibilidades que pases por el fuego, pero hay otras que dice, y cuando pases, o sea, híjole, está tremendo esto, ¿no, hermanos? Está tremendo. Y por eso el Señor vino con ellos. Era necesario que ellos lo vieran. Y qué importante es donde está basada nuestra fe. ¿En una ideología nada más? Necesitamos saber que Jesús es verdadero. Es muy importante que nosotros sepamos que Jesucristo se levantó de los muertos. Ahí está basada nuestra fe y toda nuestra confianza y todo lo que creemos, hermanos. Ahí, porque si tú no crees que Él se levantó de los muertos, pues échale ganas por estar aquí. Es necesario un encuentro con Cristo, de tal manera que no te puedas volver atrás nunca, aunque la pases por el fuego y por las aguas. Porque sí lo pasa, porque a lo mejor me dicen, ay, hermana, yo creo que tú no. Sí la hemos pasado. Yo soy de una familia, desde que yo soy niña hemos creído en Jesucristo, gloria a Dios por ello. Pero hemos pasado algunas muy duras. Pero hemos entendido y sabemos que no hay otro camino. En eso sí estamos bien confiados. Ahí estamos parados. Sabemos que no hay otro camino. Sabemos que no hay otra esperanza. Ahí. Porque Cristo un día vino, tocó el corazón y decirnos, yo estoy aquí contigo. Y nos quebró. Y nos quebró. ¿A quién no ha quebrado cuando tienes un encuentro con Cristo? Fue lo primero que pasó. Nos quebró. Nos quebró. Y entendimos, ¿quién es Él? Y seguimos entendiendo, no crean que, ay, ya mira que lo sabes. No es cierto. Es un caminar, es un avanzar, es un comprender, es un animar del Señor cada día, hermanos. De tomarnos de la mano y sentir un toque de Él para levantarnos. Y estos hombres, hermanos, necesitaban de esto, porque estaban tristes. Y estos son gente como nosotros, se trata de gente como nosotros, con dudas, con muchas dudas. Tienen dudas, pero las expresan. Por eso Tomás dijo, ay, no. Y es más, cuando las mujeres vieron que resucitó Jesús, ¿a poco dijeron? Sí. Dijeron, estas están, pero. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. ¿Y tenemos dudas? Sí tenemos dudas. Y es necesario expresárselas al único que nos las puede disipar. A Jesús. ¿Tú crees, Jesús, que esto está bien, que la vas a pasar bien o por qué nos está aconteciendo tal mal? Y hay veces que el Señor permite que pases pruebas, circunstancias difíciles como esta que las estamos pasando, es para ver qué hay en el corazón, hermanos. Y luego lo que sale de nuestro corazón no está bonito.
no está agradable. Muchas veces nos avergonzamos de lo que hay en el corazón. Y ellos expresan estas dudas y hacen bien, hermano. Si tú tienes dudas con Dios, exprésaselas a Él y verás que te las va a responder. Porque Él es Dios que vive. Y está sentado, dice, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra fe no decaiga. ¿Qué quiere decir? Que nuestra fe puede decaer igual que estos hombres. Su fe estaba en el sótano. Su maestro se había muerto, por eso Jesús tuvo que volver a levantarlos, a restaurarlos, a decirles: y lo que yo les dije, que la promesa del Padre iba a venir sobre ustedes, va a venir sobre ustedes. Va a venir sobre ustedes. Porque era importante que ellos entendieran que Jesucristo se había levantado de los muertos victorioso y que había vencido a la muerte y al diablo. Lo había hollado. Era necesario que ellos supieran. Es necesario que nosotros creamos que Jesucristo resucitó. De esta seguridad, hermanos, depende todo lo demás. Creer que Jesucristo es la única solución de Dios para todos los seres humanos depende de muchas cosas. Creer que Jesucristo es la respuesta a los problemas del ser humano. Yo estaba viendo la otra vez, de esas veces que le estás cambiando a la tele porque no hay nada. No sé si les ha pasado. Estaba yo ahí y lo que me hizo detenerme fue que vi a una artista con unos ojos terriblemente tristes. Y ella contaba el fracaso de su divorcio de hacía 10 años. Y ella seguía gimiendo de dolor. Una mujer muy hermosa, pero que le hacía falta a Jesús para que sanara sus heridas. Solo Jesús puede sanar tus heridas. Por eso creer que Jesucristo se levantó de los muertos, hermanos, de ahí depende todo. Depende todo. Porque entonces, cuando uno entiende que Jesús resuelve los problemas de la vida, entonces sabes que aunque tienes lágrimas, aunque la pasas mal en determinado momento, Él no te va a dejar así. Que es un breve tiempo que permite que pases eso para formarte. El dolor en Cristo, hermanos, siempre es formativo. El dolor en Cristo siempre te levanta, nunca te va a dejar en aridez. Nunca, hermanos, nunca. El Señor permite que pasen pruebas. Sí. Y de ahí salimos más fortalecidos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Por eso estos hombres necesitaban de esto, que Él pasara con ellos y que supieran que su maestro sí era quien dijo ser. Era el Mesías. Era la respuesta de Dios para la humanidad. Cristo Jesús. Desde el principio de los tiempos. Desde antes de que hubiera tiempo. Cristo, la respuesta a nosotros. Y entonces estos hombres, ahí confundidos, el Señor los empieza a sanar y los empieza a animar y además les empieza a dar una misión. Y el Señor les dice ahí en Hechos 1:4, les dijo: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Los mandó a orar. Porque la oración fortalece. La oración anima.
La oración hace que expreses todo lo que hay en el corazón y serás sanado. Porque nosotros podemos expresar muchas cosas de dolor a mucha gente, amigos, a familiares, y quedaremos igual de áridos o peor. Pero entonces el Señor Jesús los mandó, los convoca a la oración. Qué importante es la oración. Nosotros aquí tenemos una hermana a la que bendecimos, Silvia, te bendecimos con todo el corazón, reconocemos, yo reconozco el esfuerzo que haces. Todos los días nos manda una reflexión de un salmo que nos alienta y nos anima, nos recuerda su palabra y entramos en la oración. Qué importante es la oración, qué importante, para que salgas con gozo y fortalecido. Dice la palabra del Señor en Hechos que se mantuvieron orando por 10 días juntos, 120 personas, no nada más los apóstoles, porque entonces ellos empezaron a regresar a la vida de oración que tenían con Jesús. El Señor les había enseñado a orar. Regresan a la vida de oración. ¿Qué es lo que necesitamos en la iglesia de Cristo? Regresar a la vida de oración es tan importante, hermanos, es importantísimo. Para que entonces, al regresar a la vida de oración, ¿qué va a pasar en nuestras vidas? La alabanza va a empezar desde el vientre de nuestro corazón y se tornará un clamor espontáneo de adoración y alabanza. Grande, fuerte, esa que brota de acá, porque cuando uno adora a Dios es porque estás reconociendo que Él es el Señor, estás diciendo, tú eres el Rey, tú y no hay otro más que tú eres el Señor, te reconocemos por sobre todo, te reconocemos como nuestra ayuda, te reconocemos como cantábamos, como el vencedor. Como el vencedor. Y todos los tiempos malos pasarán, y aún en el tiempo malo el Señor te dice, aquí estoy, yo te ayudo a pasar este tiempo difícil, aunque no lo entiendes, aunque tienes tristeza, aunque tengas dudas, yo te voy a ayudar a pasar esto. Porque ese es Dios. Por eso necesitamos, hermanos, regresar a la vida de oración. Qué importante es. Porque entonces una y otra vez vamos a salir súper fortalecidos y gozosos. Porque muchas veces aún con lágrimas, con muchas, hemos salido fortalecidos en la oración. Eso es lo que Dios quiere, que la iglesia regrese a eso, a una vida de oración. Por eso el Señor los mandó. Y miren cómo es la dinámica de la oración. Y esta la debemos de tener súper claro. Y dice en Hechos 2:1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Que hay una dinámica tremenda. Y dice que ellos estaban ahí esperando y anhelando la promesa del Padre. Y dice que estaban todos como unánimes, en una unidad espiritual, hermanos. Habla del mismo sentido. Yo estoy sintiendo la necesidad como iglesia, como familia, tu necesidad. Como nación, que cuánto necesitamos que Dios intervenga en esta nación. No podemos negar lo que está aconteciendo cada día, cada mortandad en esta nación. País de homicidas, de ladrones. Decimos, tenemos que orar, tenemos que unificarnos en un mismo sentido, tenemos que sentirlo. No podemos seguir cada quien por su lado. Este no es el plan de Dios. Esta es una dinámica que el pueblo debe de seguir. Y luego estamos viendo aquí, es importante, hermanos,
No se trata de una búsqueda espiritual individual, y no porque no la tengamos y la debamos de tener, sí, pero aquí está hablando de un sentido de cuerpo, donde todos estamos injertados, porque creemos en Cristo. De tal manera que yo debo de sentir la necesidad de mi hermano, de mi hermana. Esta es la dinámica de oración que Dios quiere. Sentido de cuerpo, no cada quien por su lado. Por eso el pastor José Luis siempre dice, salúdese, aunque sea un saludo. Ahora que no nos podemos abrazar, pues mándaselo. Importante. Porque somos un cuerpo en Cristo. Entonces aquí nos está diciendo cómo debe ser esa dinámica. Porque entonces adquieres conciencia de todo lo que está aconteciendo. Porque no debes de vivir en una isla. El propósito de Dios desde la eternidad fue la iglesia. La iglesia. Es tremendamente importante la iglesia. Por eso yo sé que mucha gente nos ve. Qué bueno, gracias a Dios. Y a lo mejor hoy no y después sí. Porque hoy la tecnología ha permitido esto. Y gracias a Dios por la tecnología, que ha permitido que otros vean y que si están enfermos pueden estar en su casa. Y que esta pandemia que nos ha detenido, bueno, pero lo correcto es que estemos unidos. Porque dice la Biblia que donde está el cuerpo unido, ¿qué pasa? Ahí envía bendición y salvación. Aquí. Es muy importante que nos reunamos. Yo sé que esta cosa que nos ha venido a llenar de terror nos ha detenido, pero esperamos en Dios que esto ya pase y que nos podamos reunir como cuerpo de Cristo y empecemos a seguir los lineamientos de la palabra. Es bien importante que sigamos los lineamientos de la palabra, no cada quien por su lado. No es correcto. Tenemos que unificarnos. Tenemos que ser la iglesia poderosa que Cristo concibió desde la eternidad. Porque Dios concibió una iglesia poderosa. Y lo maravilloso de esto es que nos dio el recurso, el Espíritu Santo. Por eso le puse la promesa del auxilio insustituible de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Paracletos, llamado uno junto a nosotros, Paracletos junto a nosotros, para ayudarnos en cualquier circunstancia, en cualquiera. Aquí está traducido como el Consolador. ¿Por qué? Porque también nos viene a consolar. En la versión latina dice que es nuestro abogado defensor. Tiene muchos nombres, porque la capacidad de Dios es para suplir nuestras necesidades, completa y total. Él sabe qué necesitamos. ¿Tú crees que Él no sepa? ¿Tú crees que diga, ¿y esta qué le pasará ahora? No, Él sabe. Por eso vino a los apóstoles, ellos sabían. Por eso les dijo, bueno, no se acuerdan, yo les dije, ya les había hablado. ¿Qué pasó con ustedes? Ya les dije. Y hermanos, ¿a poco no se nos olvidan las promesas de Dios? Sí se olvidan. Muchas veces yo, en la parte que digo, Señor, tu alumna media burra, aquí está otra vez, o burra completa, yo diría, de lento aprendizaje. Ya me lo habías dicho, ya estaba en tu palabra, ya está aquí. Y se me olvidó.
porque se nos olvidan muchas cosas. Por eso necesitamos ser fortalecidos. Por eso es bien importante que nos reunamos para animarnos, para que la palabra poderosa de Dios nos recuerde todas sus promesas para nosotros. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tengas miedo, ¿por qué? Porque Él va a estar contigo. Porque Él no te va a desamparar. Muchas veces, ahora que empezamos a regresar a los servicios, me habían dicho, yo creo, como ustedes ya están viejitos, mi esposo y yo, ustedes no deben ir al templo porque son de alto riesgo, ¿no? Y tienen razón. Mis hijos, obvio, ¿no? Nos quieren proteger. Y yo le dije, ay, ahí no te metas. Hago todo. He obedecido, hermano, no saben cómo. Pero ahí no. Le dije, yo prefiero ser fortalecida. Y porque debemos de recordar que la promesa del Señor es. Y cuando el Señor nos confronta, somos confrontados con el Dios viviente de la necesidad de un cambio de vida, hermanos. En esa unidad, porque eso es lo que hace la oración, nos hace reconocer la importancia de tener un encuentro con el Dios viviente y poderoso. Porque en esa confrontación viene un cambio de vida. Y vemos quiénes somos y dónde estamos parados. Y vemos pues, que sí nos falta un buen. Por eso Pablo decía, no que él haya alcanzado todo. Porque no, hermanos. Pero decía, pero prosigo al blanco. Proseguimos. No lo hemos alcanzado todo. Y cada día, los que estudiamos la palabra, ay, pues ya lo había leído, pero caray, como que hoy lo entiendo mejor, como que se me abrió el entendimiento. Porque es un caminar, es un avanzar. Por eso necesitamos esa confrontación con el Dios viviente, hermanos. De verdad. Y entonces, nada nos puede mover de lo que hemos creído. Nada. De verdad, nada es nada. Aunque vienen muchas cosas y otros se burlan de ti, y que eres iluminado, y que, y dice uno, está bien. Díganme lo que quieran, pero yo soy cristiana y creo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque tuve una confrontación con el Dios viviente que vino y cambió mi vida, la transformó para su gloria, para bien. Porque es por su misericordia, hermanos. Es por su misericordia. Y entonces vemos la dinámica de lo que acontece en la manifestación cuando viene la unción. Entonces viene una unción para vivir para la gloria de Dios. Y una unción para predicar el evangelio de Cristo. Pero primero es para vivir para la gloria de Dios. Primero es para vivir para la gloria de Dios. Y que todo lo que hagamos glorifique a Cristo. Si nuestra vida no glorifica a Cristo, híjole, qué perdidos andamos. Si creemos que algo, que el Señor sanó a alguien porque oramos por él y eres tú, no te equivoques. Es Él. A Él sea la gloria. Solo a Él, hermanos. Y entonces vemos que Jesús cumple su promesa con el Espíritu Santo.
con esa ayuda poderosa que viene a caminar junto con nosotros, pero también en nosotros, porque dice que de nuestro vientre correrán ríos de agua viva. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó, yo tenía 14 años, una adolescente, como son los adolescentes. Y es algo que yo les cuento a mis hijos. Yo tenía una abuela muy aguerrida. Era tremenda mi viejita hermosa. Ella, el Señor la salvó ya muy grande, era una anciana cuando la salvó, después de muchas pérdidas en su vida. El Señor la encontró y se enamoró del Señor, como acontece con nosotros. Cuando el Señor nos encuentra en el camino, nos enamoramos. Y el día que el Señor me llenó y me salvó, porque ese día me salvó y me bautizó con su Espíritu Santo. Si ustedes hubieran conocido a mi abuela, ese día fue un día lunes, era un culto especial. Había llegado alguien, fue una predicación traducida. Si ustedes me preguntan qué predicó el hombre, solo Dios sabe. No sé. Había estado mala, yo padecía mucho de la garganta cuando era niña, mis anginotas, ¿sabes? Y bueno, entonces hacen un llamamiento, me imagino que para salvación, no para sanidad. Y mi abuelita me empezó a aventar. Estaba yo sentada, estábamos sentados de este lado, me acuerdo, y yo estaba junto a mi abuela y me empieza a aventar. Pero además no hablaba quedito. Ándale, pasa al frente, no has estado muriéndote, pídele a Dios aunque sea, ándale, pásale. ¿Y saben por qué pasé? Para que ya no me dijera nada. Imagínensela, aventó un calón y la iglesia llena. Imagínense esa escena. Y yo adolescente. Imagínense. Y pasé, me acuerdo, y había unas macetitas que tenían como unas figuritas así como de alambre, así, más bien de fierro. Y yo me acuerdo que estaba hincada. Fíjense, cuando Dios nos quiere encontrar, nos encuentra, hermanos. Y no se detiene. Y me acuerdo que me hinqué y dije, ¿y ahora yo qué hago aquí? ¿Y qué digo? Toda en rebeldía, ¿no? En una actitud fea. Y recuerdo que estaba yo hincada, sin decir nada, aquí con muchos pensamientos. ¿Qué hago aquí? ¿Qué digo? ¿Ya me paro? ¿No me paro? Y de repente algo empezó a pasar en mi corazón. No lo sé. Cuando el toque del Señor viene, de eso sé que es inexplicable. Porque el toque del Señor es inexplicable. Y empecé a llorar. Y yo misma me dije, ¿llora por qué lloras? Mejor párate de aquí. Y yo me acuerdo que me levanto. Y una mano, hermanos. ¿Y saben qué pasó? Empecé a hablar en lenguas. Y era una confusión en mi cerebro brutal. Y yo decía, ¿y por qué no puedo controlar la lengua? ¿Qué pasa? Hasta que me rendí y dije, aquí estoy a tus pies. Ya. Y me acuerdo que me agarré esta de las macetitas, de los fierros, a los 14 años. Y al otro día mis compañeras me dijeron, ¿qué te pasó? Algo tienes. Y yo iba con mi uniforme pues de la secundaria, ¿no? De esos de los que nos tocó rosa, azul y quinta. Pero se notó que Dios hizo algo en mi vida. Porque cuando Dios te encuentra, ya no te suelta. Gloria a Dios por ello. Y nada volvió a ser igual. Nada volvió a ser igual.
Y estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo llega a aquel salón llamado el aposento alto a las 9 de la mañana, de unos hombres buscando, pero fue tal el impacto que produjo, no nada más en sus vidas, sino en toda la ciudad, que la trastornó, que la cambió. Por eso necesitamos volver a la vida de oración, para que esta nación nuestra que amamos sea trastocada, para que sea cambiada. Porque podemos quejarnos de muchas cosas y decir, así este gobierno, allá el otro, y podemos quejarnos de todos, pero sabemos que Cristo es el único que puede hacer transformación interna y directa en esta nación. Solo Cristo. Por eso necesitamos entrar a la vida de oración, esa que trastoca, que transforma. Es necesario. Estamos tristes por nuestra nación y no nos podemos quedar así. Tenemos que clamar a Dios. ¿Cuántos avivamientos hemos oído y hemos leído que llegaron y transformaron la nación? El último de Pensacola, que era tal la convulsión y la emoción de todos, que había que ir a Pensacola. Y me acuerdo que nuestro hermano Miqueas nos contó y que llegaron y que era una fila inmensa y que había de todo, prostitutas, de gente de todo, hermanos, ahí. Y que decían, estamos formados porque sabemos que ahí adentro está Dios. No sabían qué pasaban, pero estaban ahí, dicen, pero sabemos que ahí está pasando algo y queremos de eso. Y que la gente se formaba desde la madrugada ahí, haciendo filas. ¿Por qué? Porque todos necesitamos de Dios. Porque todos anhelamos un toque de Dios. Estamos desesperados. Porque muchas veces pensamos, esas personas, esos drogadictos, esos malandrines, esos están necesitados de Dios. Como un día nosotros estuvimos, y muchas veces hasta sin darnos cuenta, como en mi caso, necesitadas de Dios. Necesitamos orar para que esta nación sea trastocada, para que nuestros hijos y nuestras hijas sean transformados poderosamente. Eso es lo que pasó aquí. Dice que se presentó un viento poderoso. Esas son señales nada más, hermanos. No es para que las adoremos, no. Señales, que es una señal para que te dirija y te diga, este es el camino, es por aquí. Es por aquí. Eso es una señal. Nos debe de quedar súper claro. Es para llegar a Cristo. Porque el Espíritu Santo alaba a Jesucristo. Entonces dice que vino un estruendo y con el viento terrible, que habla de renovación, de poder, de limpieza. Y dice que ese viento se convirtió en lenguas como de fuego en cada persona, ¿no? ¿Qué pasa con el fuego? Se extiende, purifica. Eso pasó en ese lugar. Y el objetivo principal siempre es glorificar a Dios. Por eso la gente que los oía hablar las maravillas de Dios. Son las maravillas de Dios. Y lo que Dios quiere cambiar es nuestro corazón primero. Si nosotros no somos impactados por Dios, es muy difícil que nosotros podamos contagiar a otros de lo que Dios nos ha dado. Yo recuerdo un día un vecino me fue a ver, tenía problemas con su esposa, hace muchos años de esto. De hecho, mis hijos estaban chiquititos y fue y me dijo, oye, vengo a verte porque pues su esposa se había ido de la casa y problemas. Y me dice, porque yo sé que tú tienes buena vibra. Y le dije, lo que tengo es a Jesús. Lo que tengo es a Jesús. Eso es lo que tengo. Porque es lo que transforma. Porque Él hace que haya en nuestro matrimonio paz, que haya gozo,
que yo le pueda contestar a mi esposo en cosas que a lo mejor no me agradan tanto o me siento incómoda, yo le pueda contestar con paz y no groseramente. Eso Dios lo ha puesto en el corazón. Porque es más fácil decir, ¿qué traes tú? Pues tú, ¿qué traes? Pues los dos, ¿qué traemos, no? ¿No es más fácil eso? Yo digo que sí. A que algo que no te agradó, decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué así? Y resolverlo. ¿Verdad? Y entonces vemos que eso es lo que pasó aquí. Entonces empezaron a glorificar a Dios y vino esa unción poderosa, como yo les decía, para vivir para la gloria de Dios. Yo tuve una experiencia antes de entrar al ministerio y miren, hermanos, como a ellos, también a mí se me olvidó y a todos mis hermanos. El Señor nos llamó al ministerio cuando éramos niños, a todos mis hermanos. Pero el Señor me fue haciendo llamamientos, recordando en etapas diferentes. Y recuerdo haber estado lavando la ropa y sentí la mirada, que alguien me veía y que ese era Dios. Fue una impresión muy fuerte en mi corazón. Y me acuerdo que hasta sentí que me puse derechita, así como súper bien portada. Sí, me quedé muy impactada ese día y bueno, ya hice lo que estaba haciendo, terminé mis labores y no sé si ese día, no recuerdo, pero en uno de esos días estaba yo leyendo la Biblia y encontré el Salmo donde dice, he puesto sobre mí tus ojos y te enseñaré el camino que debes andar. Supe que fue verdad lo que vi, lo que sentí. Dios nos está viendo. ¿Tú crees que no? Sí. Ahí en tu secreto, donde crees que nadie te escucha, Él te está viendo. Él te está oyendo. Entonces, por eso tenemos que entender que tenemos que vivir para la gloria de Dios, hermanos. Para la gloria de Dios. Para impactar a los nuestros, primeramente a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que saber que decimos y que hacemos como hemos creído. Que hay congruencia. Que hay congruencia, hermanos. Tienen que saberlo, porque ¿quién más nos conoce, hermanos? ¿El vecino que llegas a ver de vez en cuando y lo saludas, buenas tardes? O bueno, una sonrisa. O tus hijos que viven en tu casa contigo, tu marido. ¿Quién? Los tuyos, ¿no? Tenemos que impactar a los nuestros. En primer lugar, a los nuestros. Y luego nos lanzamos al mundo. A los nuestros. Y entonces ellos fue lo que empezaron a hacer. Vivir para la gloria de Dios. Por eso el Señor les decía, no se turbe su corazón. No se turbe su corazón. No estén preocupados por eso. No tengan miedo. Si creen en mí, yo los voy a ayudar. Aunque pasen momentos difíciles, como todos hemos pasado, ahí voy a estar con ustedes, dice la palabra del Señor. Yo voy a estar con ustedes. Porque dice el Señor en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, Él no nos va a dejar huérfanos, hermanos. No nos va a dejar, porque el Señor cumple sus promesas. Cumple sus promesas. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nosotros también viviremos. Hay una promesa del Padre, por eso es una promesa que el Señor nos dio. Dios siempre cumple sus promesas, hermanos, siempre las cumple,
siempre, no tengas duda de que siempre cumplirá. Es que el Señor dijo que va a hacer conmigo esto y yo no veo que haga nada. Y es que el Señor dijo y yo estoy aquí parado en la aridez. Si Él habló, será. Si Él habló, será, hermanos. A lo mejor tú estás orando por tus hijos, por amigos y dices, pues Señor, ni ha pasado nada. Será, yo he conocido personas que se han muerto y después he visto a su familia toda convertirse. Toda. Y ellos no lo vieron. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? A mí me encanta esa parte de Hebreos que dice que la pasaron muy mal los hombres de fe, que lucharon con leones y que quién sabe qué, y que no vieron las promesas cumplidas de Dios, pero las saludaron creyendo que eran firmes y que se iban a cumplir. Porque eso es, hermanos, eso es. Lo que Dios habla es para la gloria de Dios, no para la tuya. Es para la de Él. Y Él tiene tiempos y lo que Él dijo será. Por eso a lo mejor muchas de las promesas las saludaremos, pero sabemos que Dios las cumplirá. Y que cuando estemos allá a lo mejor dirá, ¡ay, mira! Y nos gozaremos. Yo no sé ahorita este tiempo terrible de pandemia que yo digo que ya me está cayendo bastante mal, que nos ha parado y que nos ha entristecido y que muchos amigos se han ido y que nos han dolido. Y que entonces dirás, y nuestra nación, porque a mí en lo particular yo tengo muchos años con esa carga de mi nación. Y yo luego digo, Señor, yo tengo tantos años orando por mi nación y cada vez la veo peor. Cada vez la veo más espantosa. Y me duele México mucho. Me duele. Y nosotros somos claves para orar por nuestra nación, hermanos. Porque si oramos por nuestra nación, habrá bendición para los nuestros y aún para nosotros. Tenemos que orar por México. No podemos por los nuestros, pero por nuestra nación. Aquí Dios nos puso. Como diría la Pacheco, aquí nos tocó vivir. Yo no sé, hermanos, ahorita cómo te sientas, ni qué hay en tu corazón, ni qué hay en tu mente, cuántas dudas tienes, cuántos temores, qué dirás, esto ya no se compuso, las pérdidas ya fueron pérdidas irrestituibles, el daño ya está hecho. Yo veo como sin esperanza, a lo mejor dices en tu corazón, pero recordando la visión que Dios le dio a Ezequiel. Él le muestra un cementerio, dice un valle de huesos secos. Y el Señor le dice a Ezequiel, ¿tú crees que vivan estos huesos? Y él no se atreve a decirle, yo creo que no, Señor. Yo creo que no. Porque dice que eran tan secos, ya no tenían carnita, que ya ni olían mal. Eran tan secos, que ya ni roedores había ahí. O sea, ya no había nada. Un sequedal ahí. Y eso es lo que Dios le muestra a Ezequiel. Pues un valle que dices, órale, ¿no? Porque a lo mejor si le veían carnita o nada. Dice que ya estaban blanqueados del sol, ya nada. Y el Señor le dijo, ¿tú crees que vivan estos huesos? Y como yo les decía, Ezequiel no se atrevió a decirle, yo creo que no, Señor. Le dijo, ay, tú sabes, Señor, solo tú sabes. Cuando tú te sientes sin esperanza y alguien te dice, Dios te ama, y cuando no te sientes amado, le dices, bueno, gracias. O cuando alguien te dice, Dios te va a sanar, Dios te va a... Gracias, porque no te atreves a decirle, la verdad no creo. La verdad no creo, Dios va a resolver tu problema. No, te da pena decir no y entonces nada más haces, bueno, gracias. Y así estaba Ezequiel.
Por eso le dijo, solo tú sabes, Señor, yo creo que esto no, porque había valles secos. Esto es bien tremendo. Y entonces el Señor, tan poderoso como Él es, fíjense lo que le dice, tú profetizas sobre estos huesos, tú háblales la palabra del Dios viviente, del gran yo soy, del que tiene existencia en sí mismo, que nadie lo puede contener, esta tierra no lo puede contener. Tú profetiza la palabra del Dios viviente, tú sopla sobre estos huesos. Háblale a los cuatro vientos, a los cuatro cabos de la tierra. Y es lo que tenemos que hacer. Hablemosle a los cuatro cabos de la tierra. Que el Espíritu Santo venga a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra nación, para que viva para la gloria de Dios. Y entonces Él dice que les habla en el nombre del Señor, no en su nombre. Tú no vayas nunca en tu nombre. Jamás, no se te ocurra hacer esas cosas. No vayas. Y entonces le dice, huesos secos, oí palabra de Jehová. Nosotros tenemos que decirle, parece que están secos nuestra familia, parece que está seca la iglesia de Cristo, parece que México va a morir, no, porque va a vivir en el nombre de Jesús. Y hemos de ver un gran avivamiento, volveremos a ser renovados y volveremos a tener esperanza y nos gozaremos y nos alegraremos y daremos gritos de júbilo, porque el Señor es verdadero, porque Dios no miente. Es verdadero y nos envió su promesa poderosa, que es el Espíritu Santo, para ayudarnos, para consolarnos, para alentarnos, como nuestro abogado, el que se pone por delante para decir, ¿quién te está haciendo daño? A ver, ¿quién? Yo peleo por ti. Que nadie se meta contigo, ni tus emociones. Porque luego nuestras emociones, hermanos. ¿Eres burra? Sí, soy burra. ¿Eres fea? Sí, soy fea. Yo luego les digo, hasta le dicen al diablo, ¿y qué más? ¿Qué más de mi fracaso? ¿A poco no luego somos así? ¿Eres desventurado? Sí. Pero el Señor le dijo, ¡ja! Huesos secos, oíd palabra de Dios, vive. Se ha transformado en nuestro corazón, y que tengamos gozo en medio de estas circunstancias y que tengamos paz en medio de estas circunstancias. Shalom, aunque en el griego aquí en esta parte dice Irene, reconciliación. Reconciliaos. Pablo les dice, por las misericordias de Dios, os pido, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Aquí el Espíritu utiliza Irene. Reconciliaos. Que la reconciliación venga desde arriba y que permee todo. Dios quiere que hoy salgamos de verdad renovados. ¿Y tú que estás en casa? Si tienes temor, si tienes dudas, tristezas, dile al Espíritu Santo, al Paracleto hermoso, que venga. Clamemos al Espíritu Santo. Levantémonos, hermanos. Levantémonos. Y vamos a orar. Y vamos a clamar al Espíritu Santo. No te detengas. A lo mejor te pasa lo que a mí, quedas súper sorprendido.